Mi nombre es Carmen Vega, tengo 62 años y hasta hace una semana creía que conocía mi vida. Vivimos en Madrid, en un apartamento de 3 habitaciones en el barrio de Chamberí que compramos hace 25 años, cuando Miguel aún me miraba como si fuera la única mujer del mundo. Esos tiempos parecen ahora tan lejanos como los veranos de mi infancia en Segovia. Era martes, 15 de octubre, y el cielo madrileño tenía ese color gris plomizo que presagia lluvia. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre, para preparar el café que Miguel se toma antes de irse a la oficina. 40 años de matrimonio me han enseñado sus rutinas mejor que las mías propias. 2 cucharadas de azúcar, leche tibia, nunca caliente, y esa manera particular de remover en sentido contrario a las agujas del reloj que desarrolló después de jubilarse de su trabajo como ingeniero en una empresa de construcción. Buenos días, Miguel, le dije cuando bajó las escaleras, ya vestido con su camisa blanca impecable y esos pantalones de vestir que le plancho todos los domingos por la noche. Él apenas levantó la vista del periódico. Buenos días, Carmen. ¿Tienes algo planeado para hoy? Era una pregunta extraña. Miguel nunca preguntaba por mis planes. En los últimos años, nuestras conversaciones se habían reducido a intercambios prácticos, qué había para cenar, si había llegado alguna factura, comentarios sobre el tiempo. Pero esa mañana había algo diferente en su tono, una especie de expectativa nerviosa que no supe interpretar entonces. Nada especial, respondí. Voy al mercado, luego a casa de mi hermana Teresa para ayudarla con los preparativos de la comunión de su nieta. ¿Por qué? Por nada, solo curiosidad. Se levantó de la mesa, dejó su taza a medias y me dio un beso mecánico en la mejilla. Llegaré tarde hoy. No me esperes despierta. No era la primera vez que llegaba tarde. En los últimos 6 meses, las reuniones de trabajo, las cenas con clientes y los compromisos de la empresa se habían multiplicado de manera sospechosa. Pero a los 62 años, después de criar 3 hijos que ya tienen sus propias vidas, después de décadas dedicándome a ser la esposa perfecta, la madre abnegada, la anfitriona impecable en las cenas de negocios de Miguel, había desarrollado una habilidad particular, la de no hacer preguntas incómodas, o eso creía. Después de que se fuera, me quedé en la cocina terminando mi té con leche, mirando por la ventana hacia el patio interior del edificio. La señora Martínez, del tercero, tendía la ropa con esa parsimonia de quien tiene todo el tiempo del mundo. Me pregunté si ella también se sentiría invisible en su propia vida, si también habría días en los que se miraría al espejo y se preguntaría cuándo había empezado a desaparecer, porque eso era lo que me estaba pasando. Me estaba volviendo invisible, no solo para Miguel, sino para mí misma. Cuando fue la última vez que me compré ropa nueva, no por necesidad sino por el simple placer de gustarme. Cuando fue la última vez que Miguel me miró realmente, no como quien mira un mueble familiar, sino como quien mira a una mujer. Salí de casa hacia las 9:30. El mercado de Chamberí estaba en su momento de mayor actividad, lleno de amas de casa como yo, con nuestras bolsas de tela y nuestras listas mentales de lo que hacía falta en casa. Saludé a Pilar, la pescadera que me conoce desde hace 15 años y que siempre me aparta los mejores lomos de merluza. Carmen, estás muy guapa hoy, me dijo mientras envolvía el pescado. Ese color te favorece mucho. Llevaba una blusa azul marino que había comprado hace 3 años y que rara vez me ponía. Me había mirado al espejo esa mañana y había decidido, sin saber muy bien por qué, que merecía usarla. Gracias, Pilar. ¿Cómo está tu madre? Mejor, gracias por preguntar. Ya sabes cómo son estas cosas a cierta edad, unos días mejor que otros. Mientras caminaba de vuelta a casa con las bolsas de la compra, pensé en las palabras de Pilar. A cierta edad. Como si después de los 60 fuéramos todas iguales. Como si nuestras historias individuales se difuminaran en una masa gris de achaques y resignación. Me negaba a aceptar eso. Dentro de este cuerpo que ya no es joven, que lleva las marcas de 3 embarazos y 40 años de cuidar de otros antes que de mí misma, todavía soy Carmen. Todavía tengo sueños, deseos, la capacidad de sentir mariposas en el estómago cuando veo una película romántica. Llegué a casa de Teresa hacia las 11. Mi hermana menor vive en un chalet en Pozuelo de Alarcón con su marido Javier, y siempre que voy allí no puedo evitar hacer comparaciones. Teresa y Javier se conocieron siendo ya maduros, ambos divorciados, ambos con hijos de matrimonios anteriores. Se casaron hace 10 años y todavía se miran como novios. Él le lleva flores sin motivo especial, ella le prepara sus platos favoritos. No por obligación sino por el placer de verlo sonreír. Carmen,
Llegas en el momento perfecto, me dijo Teresa mientras me abría la puerta. Estaba a punto de llamarte. Necesito tu opinión sobre las invitaciones. Pasamos la mañana eligiendo papeles, revisando listas de invitados, probando diferentes tipos de letra para las tarjetas. Era una de esas tareas domésticas que podría parecer trivial, pero que cuando se hace en buena compañía se convierte en algo especial. Teresa y yo siempre hemos tenido una relación cercana, pero en los últimos años esa cercanía se había profundizado. Quizás porque las dos habíamos llegado a esa edad en la que ya no tenemos tiempo para fingir o callar lo que realmente pensamos. ¿Cómo está Miguel?, me preguntó mientras preparaba café para acompañar las pastas que había comprado en su pastelería favorita. Bien, respondí automáticamente, pero algo en mi tono debió alertarla porque me miró con esa expresión que pone cuando sabe que no le estoy contando toda la verdad. Carmen, somos hermanas. A mí no me puedes engañar. Me quedé en silencio durante un momento largo, removiendo mi café sin necesidad, ordenando mis pensamientos. No sabría explicar por qué elegí ese momento para confesarle mis sospechas. Quizás porque el ambiente cálido de su casa contrastaba tanto con la frialdad que se había instalado en la mía. Quizás porque ver su felicidad me hacía más consciente de mi propia tristeza. Creo que Miguel está viendo a otra mujer, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la claridad de mis palabras. Teresa dejó su taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Estás segura? No completamente, pero hay señales. Llega tarde constantemente, siempre con excusas de trabajo. Se ducha en cuanto llega a casa, cosa que nunca hacía antes. Ha empezado a usar una colonia nueva, más cara, más joven. Y el sábado pasado lo vi guardando algo en el cajón de su escritorio cuando entré en el estudio. Se puso nervioso, como si hubiera hecho algo malo. ¿Has mirado qué era? No. Y era verdad. A pesar de todas mis sospechas, a pesar de la creciente distancia entre nosotros, no había violado su privacidad. Todavía tenía esperanza de estar equivocada. No sé si quiero saberlo, Carmen. Tienes derecho a saber qué está pasando en tu matrimonio. ¿Y después qué?, le pregunté. ¿Qué hago con esa información? Tengo 62 años. Teresa. No voy a empezar de nuevo. No voy a divorciarme y buscar un apartamento pequeño donde vivir sola. No voy a hacer el ridículo compitiendo con una mujer que probablemente tiene la mitad de mi edad. ¿Quién dice que tengas que hacer alguna de esas cosas? Pero tampoco tienes que quedarte callada y fingir que no pasa nada. Regresé a casa esa tarde con la cabeza llena de pensamientos confusos y el corazón encogido. Teresa tenía razón, pero también tenía miedo. Miedo de confirmar lo que ya sospechaba, miedo de enfrentar una verdad que cambiaría todo, miedo de descubrir que después de 40 años de matrimonio me había convertido en una extraña. En mi propia vida, Miguel llegó a casa pasadas las 10 de la noche, con olor a perfume femenino y una sonrisa que no me había dedicado en años. ¿Cómo ha ido tu día?, me preguntó mientras se aflojaba la corbata. Bien. He estado con Teresa preparando cosas para la comunión. ¿Y el tuyo? Muy productivo. Hemos cerrado un acuerdo importante con unos clientes de Barcelona. Hemos estado celebrándolo hasta tarde. Mentía, lo supe con una certeza que me dolió físicamente. Miguel nunca había sido buen mentiroso, pero aparentemente había tenido práctica últimamente. Sus ojos no me miraron directamente cuando habló, y esa sonrisa que llevaba en la cara no era la sonrisa de alguien que acaba de cerrar un negocio. Era la sonrisa de alguien que acaba de pasar una velada romántica. Esa noche, mientras él se duchaba, me quedé despierta en la cama mirando al techo de nuestro dormitorio. Las manchas de humedad que habíamos prometido arreglar desde hacía 3 años dibujaban mapas de países inexistentes. Me pregunté cuántas mujeres estarían en mi misma situación esa noche, acostadas junto a hombres que ya no las ven, que han encontrado en otras camas la pasión que creían perdida para siempre, pero también me pregunté cuándo había empezado yo a aceptar la invisibilidad como si fuera natural. Cuando había dejado de luchar por ser vista, por ser deseada, por ser importante en mi propia vida. Esa fue la noche en que decidí, sin saberlo todavía, que no iba a quedarme callada. El jueves siguiente, Miguel se levantó con un nerviosismo diferente. Era el tipo de energía que desprende alguien que tiene planes especiales, alguien que está esperando algo con ilusión. Se vistió con más cuidado del habitual, eligió su camisa azul cielo, la que yo siempre le decía que le quedaba perfecta, y se puso esa colonia nueva que había empezado a usar recientemente. ¿Tienes algo especial hoy?, le pregunté mientras le servía el café.
Es el cumpleaños de Laura, la nueva directora de marketing de la empresa. Vamos a hacer una pequeña celebración después del trabajo, Laura. Era la primera vez que mencionaba ese nombre, pero la forma en que lo pronunció, con una delicadeza especial, como si fuera una palabra preciosa que había que cuidar. Me confirmó todas mis sospechas. Qué amable de tu parte, conseguí decir con voz neutra. Sí, bueno, es una compañera muy profesional. Merece que la empresa reconozca su dedicación. Después de que se fuera, me quedé sentada en la cocina con mi té ya frío, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Laura. Tenía nombre, tenía un cumpleaños, tenía una posición en la empresa. No era una sombra, una sospecha, una paranoia de mujer mayor. Era real. Me levanté con una determinación que me sorprendió a mí misma. Durante 40 años había sido la esposa comprensiva, la que no hacía preguntas incómodas, la que confiaba ciegamente. Pero esa Carmen había empezado a morir el día que me volví invisible, y la mujer que estaba emergiendo en su lugar no tenía intención de quedarse en casa esperando como una tonta. Me duché, me vestí con cuidado inusual, eligiéndome ropa que me favoreciera y me diera confianza. Me maquillé por primera vez en semanas, no para Miguel, sino para mí misma. Necesitaba sentirme fuerte para lo que iba a hacer. Tomé un taxi hasta el distrito financiero donde está la oficina de Miguel. Era un edificio moderno de cristal y acero que siempre me había intimidado un poco, con su lobby imponente y sus ascensores silenciosos que subían hacia plantas donde se tomaban decisiones que yo no entendía. Durante años había ido allí, solo para las cenas de empresa, siempre del brazo de Miguel, siempre presentada como Carmen, mi esposa, nunca como Carmen Vega, la mujer que había sacrificado su carrera como profesora para criar a sus hijos y apoyar la ambición de su marido. Me senté en una cafetería al otro lado de la calle, en una mesa junto a la ventana desde donde podía ver la entrada del edificio. Pedí un café con leche y un croissant que no tenía intención de comer, y me instalé a esperar. No sabía exactamente qué esperaba ver, pero sabía que necesitaba ver algo con mis propios ojos. Las horas pasaron lentamente. Vi entrar y salir a decenas de personas, hombres y mujeres en trajes elegantes que caminaban con esa prisa característica de quien tiene cosas importantes que hacer. Empecé a sentirme ridícula, como una detective aficionada en una película mala, cuando finalmente los vi salir juntos. Miguel llevaba un ramo de rosas rojas. No eran rosas cualquiera, sino un arreglo elaborado, caro, del tipo que se compra en floristerías exclusivas para ocasiones especiales. La mujer que caminaba a su lado era más o menos como me la había imaginado, alta, delgada, con ese cabello rubio perfectamente peinado que solo se consigue en peluquerías caras. Llevaba un vestido negro elegante y tacones altos que la hacían caminar con esa seguridad que da la juventud, pero lo que me partió el corazón no fue verla a ella. Fue ver a Miguel. Caminaba con una postura que no había visto en años, con los hombros erguidos y una sonrisa amplia. Le ofrecía el brazo como un caballero, le abría las puertas, la miraba de esa manera intensa que yo recordaba de nuestros primeros años juntos. Era como estar viendo a una versión más joven de mi marido, o más bien, era como estar viendo al hombre que yo había conocido pero que había desaparecido gradualmente de nuestro matrimonio. Lo seguí manteniendo la distancia. Se subieron al coche de Miguel, un Mercedes que habíamos comprado hace 2 años para celebrar su jubilación parcial. Me quedé allí parada en la acera, con mi bolso colgando del hombro y una sensación de vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Llamé otro taxi y le di al conductor una dirección general: siga a ese Mercedes gris, por favor, pero mantenga la distancia. El taxista, un hombre de mediana edad con acento andaluz, me miró por el espejo retrovisor con curiosidad pero sin juzgar. ¿Problemas conyugales? Algo así, respondí. He llevado a más de una señora en su situación. A veces es mejor saber la verdad, aunque duela. Lo siguieron hasta un restaurante elegante en el barrio de Salamanca, uno de esos lugares con velas en las mesas y camareros que hablan en voz baja. Desde la ventana del taxi pude ver cómo Miguel ayudaba a Laura a sentarse, cómo le entregaba las flores con una reverencia casi teatral, cómo ella se levantaba para darle un beso que no era precisamente el tipo de beso que se da a un compañero de trabajo. Me quedé allí sentada durante casi 2 horas, viendo fragmentos de su cena romántica a través de la ventana del restaurante. Vine que pidieron champán. Vi que él le tomaba las manos por encima de la mesa. Vi que ella se reía con esa risa espontánea que surge cuando alguien te hace sentir especial.
Vi todo lo que ya no tenía en mi matrimonio, cuando finalmente salieron del restaurante. Ya había anochecido. Madrid se había llenado de luces y de gente saliendo de trabajar, de parejas jóvenes que se dirigían a bares y discotecas, de vida nocturna que continuaba mientras yo me sentía como un fantasma observando. Desde afuera, lo seguí hasta un apartamento en una zona residencial nueva, un edificio moderno con portero automático y jardines cuidados. Miguel aparcó el coche y caminaron hasta la entrada tomados de la mano. Antes de entrar, se besaron bajo la luz de una farola, un beso largo y apasionado que me confirmó definitivamente que esto no era solo una aventura casual. Había sentimientos reales, o al menos la ilusión de sentimientos reales. Regresé a casa en estado de shock. La evidencia era irrefutable, pero extrañamente no sentía la rabia que había esperado sentir. En su lugar había una mezcla de tristeza profunda y sorprendentemente, una especie de alivio. Ya no tenía que preguntarme, ya no tenía que sospechar. Sabía, Miguel llegó a casa pasada la medianoche, con olor a perfume femenino y esa misma sonrisa satisfecha que había llevado durante toda la tarde. ¿Cómo ha ido la celebración del cumpleaños?, le pregunté desde el sofá donde había estado esperándolo con un libro que no había conseguido leer. Muy bien. Laura estaba muy contenta con el detalle de la empresa. Es una mujer muy agradecida. Mentía con tanta facilidad que me dolió pensar en cuántas veces lo habría hecho antes sin que yo me diera cuenta. Pero esta vez yo tenía información que él no sabía que tenía. Esta vez yo no era la esposa ingenua que se traga cualquier excusa. Me alegro, dije simplemente, esa noche, mientras él se duchaba cantando bajito en el baño, algo que no había hecho en años, tomé una decisión. No iba a confrontarlo todavía. No iba a hacer una escena dramática ni iba a pedirle explicaciones que de todas formas serían más mentiras. Pero tampoco iba a quedarme quieta. Al día siguiente, mientras Miguel estaba en la oficina, registré su escritorio. En el cajón que había visto cerrar el sábado anterior encontré una caja de terciopelo azul que contenía una pulsera de oro con diamantes pequeños. Era hermosa, delicada, cara. El tipo de joya que un hombre le regala a una mujer a la que quiere impresionar, a la que quiere conquistar, a la que quiere hacer sentir especial. También encontré fotos. Fotos de ellos dos en restaurantes, en parques, en lo que parecía ser el apartamento de ella. Fotos donde Miguel sonreía de una manera que yo no había visto en años, donde la miraba con adoración, donde parecían una pareja de enamorados. Y no dos personas que se conocían en el trabajo, pero lo que más me impactó fue encontrar una carta escrita a mano por Miguel. Su letra, que yo conocía también después de 40 años de leer sus notas en la nevera y sus felicitaciones de cumpleaños, describía sentimientos que creía que ya no era capaz de tener. Hablaba de haberse enamorado como un adolescente, de haber recuperado la ilusión, de querer construir una nueva vida. Una nueva vida que, obviamente, no me incluía. Me senté en su silla de escritorio, rodeada de la evidencia de su traición, y por primera vez en semanas no lloré. En su lugar, sentí una claridad fría y determinada. Miguel había tomado decisiones sobre nuestro futuro sin consultarme, había reescrito la historia de nuestro matrimonio sin informarme. Pero yo también podía tomar decisiones. Saqué mi teléfono y empecé a hacer fotos. Fotos de las cartas, de las joyas, de las fotografías de ellos juntos. No sabía todavía para qué las iba a usar, pero sabía que las necesitaría. Esa tarde, cuando Miguel llegó a casa, lo recibí con una sonrisa. ¿Qué tal tu día?, le pregunté. Normal. Nada especial. Qué bien, dije. Y por primera vez en meses, fui yo quien mentía. El fin de semana llegó con esa tranquilidad falsa que precede a las tormentas. Miguel se comportaba como si fuera el marido perfecto, atento y cariñoso de una manera que no había mostrado en años. Me trajo café a la cama el sábado por la mañana, me preguntó si quería que fuéramos al cine por la tarde, incluso sugirió que invitáramos a cenar a los hijos el domingo. Hace tiempo que no vemos a David y a las niñas, dijo mientras leía el periódico en la terraza. Y Carmen María también podría venir con los gemelos. Era extraño escucharlo hablar de planes familiares después de meses de distanciamiento. Pero yo entendía lo que estaba pasando. Miguel estaba experimentando esa sensación de generosidad que viene cuando uno se siente realizado, cuando la vida parece sonreírle. Era generoso conmigo porque era feliz, y era feliz porque tenía a Laura. Me parece perfecto, le dije.
Les diré que vengan sobre las 2. Durante todo el sábado mantuve esa máscara de normalidad que había perfeccionado durante 40 años de matrimonio. Fuimos al supermercado juntos, compramos ingredientes para la paella que siempre preparaba cuando venía la familia, paseamos por el Retiro como hacíamos cuando éramos jóvenes. Cualquier observador externo habría visto a una pareja madura disfrutando de un día tranquilo en Madrid, pero yo había cambiado. Cada sonrisa de Miguel, cada gesto cariñoso, cada muestra de atención me dolía porque sabía que no nacía del amor hacia mí, sino del desbordamiento de felicidad que le producía a otra mujer. Era como recibir las migajas de un banquete al que no estaba invitada. Esa noche, después de la cena, mientras Miguel veía un partido de fútbol en la televisión, me encerré en mi pequeño estudio, el cuarto que había sido de Carmen María antes de casarse, y saqué las fotos que había tomado durante la semana. Había más de las que recordaba, imágenes de Miguel y Laura saliendo juntos de la oficina, entrando en restaurantes, caminando por la calle tomados de la mano. También tenía las fotos de los documentos y objetos que había encontrado en su escritorio, pero no eran suficientes. Necesitaba algo más personal, algo que contara nuestra historia de una manera que fuera imposible de ignorar o de justificar. Me levanté y fui al armario donde guardaba nuestros álbumes de fotos familiares. Había cajas y cajas llenas de recuerdos. Nuestro noviazgo, la boda, el nacimiento de los niños, vacaciones familiares, celebraciones navideñas, cumpleaños, comuniones, graduaciones. 40 años de vida compartida documentados en miles de fotografías. Empecé a seleccionar fotos con un criterio específico. Quería contar la historia de lo que habíamos construido juntos, de los momentos en que Miguel me había mirado con amor real, de las veces que habíamos sido realmente felices. No era difícil encontrar esas imágenes. A pesar de los problemas de los últimos años, habíamos tenido una buena vida juntos. Habíamos criado 3 hijos maravillosos, habíamos superado crisis económicas y familiares, habíamos celebrado triunfos y nos habíamos consolado mutuamente en las derrotas. Trabajé hasta las 3 de la madrugada creando un álbum especial. Un álbum que contaría 2 historias paralelas, la historia oficial de nuestro matrimonio, documentada en fotografías familiares llenas de sonrisas y momentos felices, y la historia secreta de su traición, documentada en las imágenes que había tomado durante la semana. No era un álbum de venganza. Era un álbum de verdad. El domingo por la mañana, Miguel se levantó temprano para ayudarme con los preparativos del almuerzo familiar. Era uno de esos días de octubre en Madrid, que parecen más de primavera que de otoño, con un sol brillante que entraba por todas las ventanas de nuestro apartamento. ¿Necesitas que vaya a comprar algo más?, me preguntó mientras yo preparaba el sofrito para la paella. No, creo que tenemos todo. Pero gracias. Me daba la espalda mientras cortaba verduras, y por un momento me pareció ver al hombre del que me había enamorado hace más de 40 años. Miguel siempre había sido atractivo, con ese tipo de belleza masculina que mejora con la edad. A los 65 años seguía siendo un hombre guapo, distinguido, del tipo que llama la atención cuando entra en una habitación. Pude entender por qué una mujer más joven se habría sentido atraída hacia él, pero también pude entender, por primera vez en semanas, porque yo merecía algo mejor que mentiras y migajas de afecto. Los hijos empezaron a llegar hacia las 2 de la tarde. David, nuestro hijo mayor, llegó con su esposa Ana y sus 2 hijas de 8 y 10 años. Carmen María vino con sus gemelos de 5 años y su marido Jaime. Y Miguel hijo, el pequeño, que a los 30 años seguía soltero y viviendo su vida de arquitecto independiente, trajo una botella de vino carísima y esa sonrisa que siempre conseguía ablandar mi corazón de madre. Era hermoso tener la casa llena de voces, de risas infantiles, del caos alegre que traen los nietos cuando vienen de visita. Miguel se transformaba en esos momentos, se convertía en el abuelo perfecto, paciente y cariñoso, que les contaba cuentos y jugaba en el suelo como si fuera un niño más. Durante el almuerzo, la conversación fluyó con naturalidad. David nos contó sobre su nueva posición como director de una empresa de marketing digital. Carmen María nos puso al día sobre los progresos escolares de los gemelos. Miguel hijo nos habló de un proyecto arquitectónico interesante en el que estaba trabajando. Miguel padre participaba en todas las conversaciones con entusiasmo genuino. Preguntaba por detalles, ofrecía consejos, se mostraba orgulloso de los logros de sus hijos. Era el Miguel que yo conocía y amaba. El padre dedicado, el abuelo adorable, el hombre que había trabajado durante décadas para proporcionarnos una buena vida. Pero también era el hombre que me había estado mintiendo durante meses, que había estado construyendo una vida paralela con otra mujer,
que había estado planeando un futuro que no me incluía. Después del postre, mientras Ana y Carmen María ayudaban a recoger la mesa y los hombres jugaban con los niños en el salón, subí a mi estudio y cogí el álbum que había preparado la noche anterior. Cuando regresé al salón, toda la familia estaba reunida. Los niños pequeños jugaban en la alfombra, los adultos conversaban cómodamente distribuidos por los sofás, y Miguel parecía completamente relajado y feliz. Tengo algo que quiero enseñaros, dije, y algo en mi tono hizo que todas las conversaciones se detuvieran. Me senté en mi sillón favorito, el que está junto a la ventana, y abrí el álbum sobre mis rodillas. Estos días he estado repasando fotos familiares y he preparado un álbum especial. Quería recordar todo lo que hemos construido juntos como familia. Empecé a pasar las páginas lentamente. Las primeras fotos eran de nuestro noviazgo, Miguel y yo jóvenes, enamorados, con esa inocencia que solo se tiene a los 20 años. Había una foto particularmente hermosa de nuestro viaje a Sevilla durante la Semana Santa de 1982, donde Miguel me abrazaba frente a la catedral con una expresión de adoración que me había hecho sentir como la mujer más afortunada del mundo. «Qué jóvenes erais», comentó Ana con una sonrisa. «Miguel, tenías mucho pelo». Todos se rieron, incluido Miguel, pero yo noté que me miraba con cierta incomodidad. Quizás intuía que este no era un álbum nostálgico cualquiera. Seguí pasando páginas. Nuestra boda en la iglesia de San Andrés. Con mi vestido blanco sencillo pero elegante que había elegido con mi madre después de visitar 12 tiendas diferentes. Los niños pequeños, primero David, luego Carmen María, después Miguel hijo. Vacaciones familiares en la playa, en la montaña, celebraciones navideñas, primeras comuniones, graduaciones. Mirad esta, dije señalando una foto de nuestro 25º aniversario de boda. Vuestro padre me regaló esa pulsera de diamantes que tanto me gustaba. Decía que era para celebrar todo lo que habíamos construido juntos. La familia se acercó para ver mejor las fotos. Los nietos se subieron a los brazos de sus padres para tener mejor vista, y por un momento el salón se llenó de esa calidez especial que solo surge cuando varias generaciones se reúnen para compartir recuerdos. Pero entonces llegué a las páginas que había preparado especialmente para ese momento, y estas son más recientes, dije, manteniendo mi voz serena mientras giraba la página. La primera foto mostraba a Miguel saliendo de la oficina con Laura, con el ramo de rosas rojas en las manos. La segunda los mostraba entrando juntos en el restaurante del barrio de Salamanca. La tercera era el beso bajo la farola antes de entrar en el apartamento de ella. El silencio que se instaló en el salón fue absoluto. Incluso los niños pequeños parecieron sentir la tensión y dejaron de jugar. Miguel se puso de pie de un salto, con la cara completamente blanca. «Carmen, ¿qué es esto?» «Son fotos de tu celebración del cumpleaños de Laura», respondí con una calma que me sorprendió. «El jueves pasado. Te veías muy festivo». David fue el primero en reaccionar. «Papá, ¿puedes explicar qué significa esto?» «No es lo que parece», empezó Miguel, pero su voz sonaba débil, sin convicción. «Ah, ¿no?», pregunté mientras pasaba a la siguiente página. «Entonces, ¿qué es esto?» Mostré las fotos de las cartas que había encontrado en su escritorio, las imágenes de la pulsera de diamantes que había comprado para Laura, y finalmente, una fotografía ampliada de una de las fotos románticas que guardaba en su cajón secreto. Carmen María se había levantado y tenía las manos cubriendo su boca, con los ojos llenos de lágrimas. Miguel hijo miraba a su padre con una expresión de incredulidad y decepción que partía el corazón. David tenía los puños cerrados y una vena marcada en la frente que solo aparecía cuando estaba realmente enfadado. 40 años, dije, cerrando el álbum y mirando directamente a Miguel. 40 años de matrimonio, 3 hijos, 5 nietos, una vida entera construida juntos. Y todo este tiempo yo he sido la esposa fiel, la madre dedicada, la mujer que puso sus sueños en segundo plano para apoyar los tuyos. Y tu celebración de todo eso es engañarme con una mujer que probablemente ni siquiera había nacido cuando nosotros nos casamos. Miguel intentó acercarse a mí, pero David se interpuso. «No te acerques a ella, necesito explicar», empezó. «Miguel, ¿explicar qué?», lo interrumpió Carmen María con la voz quebrada. «¿Cómo vas a explicar esto, papá? ¿Cómo vas a explicar que hayas traicionado a la mujer que ha dado su vida entera por esta familia?». Ana había llevado a las niñas a otro cuarto, y Jaime estaba entreteniendo a los gemelos en la terraza, tratando de mantener a los nietos alejados del conflicto familiar que se estaba desarrollando. Miguel se dejó caer en su sillón, con la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que había descubierto su aventura, lo vi como lo que realmente era,
un hombre de 65 años que había cometido una estupidez monumental y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Carmen. Por favor, dijo finalmente. Déjame explicarte. No, lo interrumpí. No quiero explicaciones. No quiero justificaciones. No quiero escuchar cómo todo esto es culpa mía por haberme vuelto aburrida, o por no entenderte, o por cualquier otra razón que hayas inventado. Para hacer que tu traición parezca aceptable, me levanté de mi sillón y caminé hasta la ventana. Madrid se extendía ante mí, lleno de vida y posibilidades, lleno de gente que seguía adelante con sus vidas a pesar de las desilusiones y los corazones rotos. Lo que quiero, continué sin darme la vuelta, es que entiendas que has destruido algo que no se puede reparar. No solo nuestro matrimonio, sino la confianza de tus hijos, el respeto de tus nietos cuando sean lo suficientemente mayores para entender lo que ha pasado, y la imagen que tenían de ti como hombre íntegro y honorable. Miguel hijo se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Mamá, ¿qué vas a hacer? Era una pregunta que yo me había estado haciendo durante días. ¿Qué hace una mujer de 62 años cuando descubre que su vida entera ha sido una mentira? ¿Qué hace cuando se da cuenta de que el hombre con el que planeaba envejecer ya ha empezado a envejecer con otra persona? No lo sé todavía, respondí honestamente. Pero sé lo que no voy a hacer. No voy a fingir que esto no ha pasado. No voy a quedarme callada para mantener las apariencias. Y no voy a permitir que me traten como si fuera invisible en mi propia vida. David se acercó a su padre con una expresión de decepción profunda. ¿Sabes lo que más me duele de todo? ¿Esto? No es que hayas tenido una aventura. Los matrimonios pasan por crisis, la gente comete errores. Lo que me duele es que hayas estado mintiéndole a mamá durante meses, que la hayas hecho sentir loca por sospechar lo que era completamente cierto, que hayas estado viviendo una doble vida mientras ella te preparaba el café todas las mañanas y te esperaba despierta todas las noches, y que nos hayas hecho cómplices sin saberlo, añadió Carmen María. Cada vez que mamá nos preguntaba si notábamos algo raro en ti, cada vez que nos preocupábamos por cómo la estabas tratando, cada vez que ella se disculpaba por ser paranoica o celosa sin motivo, Miguel levantó la cabeza y nos miró a todos con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez que lo veía llorar desde el funeral de su padre, hace 10 años. No era mi intención que pasara esto, dijo con voz quebrada. ¿Al principio era solo? Laura es muy joven, muy vital. Me hacía sentir importante otra vez, me hacía sentir como si todavía tuviera cosas que ofrecer. No planeé enamorarme, pero lo hiciste, dijo Miguel hijo. Te enamoraste y decidiste que eso era más importante que el amor que le debías a mamá después de 40 años juntos. No es tan simple, si lo es, lo interrumpí, volviéndome para mirarlo directamente. Es exactamente tan simple. Tuviste que elegir entre la vida que habíamos construido juntos y la emoción de una aventura nueva. Y elegiste la aventura. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todas las palabras que ya no tenían sentido, de todas las promesas que habían sido rotas, de todo el amor que había sido traicionado. Finalmente, Ana regresó al salón con las niñas. Creo que es mejor que nos vayamos, dijo suavemente. Las niñas están preguntando qué pasa. Una por una, las familias se fueron despidiendo. Abrazaron a Miguel con frialdad, como si fuera un extraño, y me abrazaron a mí, con el tipo de ternura reservada para los heridos. Carmen María lloró en mis brazos antes de irse. ¿Estarás bien? Me preguntó. Estaré bien, le respondí, y por primera vez en semanas, creo que era verdad. Cuando se fueron todos, Miguel y yo nos quedamos solos en el salón donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades, donde habíamos discutido y nos habíamos reconciliado cientos de veces a lo largo de 4 décadas. Carmen, empezó. No, lo detuve. No esta noche. Esta noche necesito estar sola para pensar. Puedes quedarte en el cuarto de invitados, o puedes irte a casa de Laura. Pero no puedes quedarte en nuestro dormitorio pretendiendo que nada ha cambiado. Se levantó lentamente, como si le doliera todo el cuerpo. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos, qué? ¿Arreglar esto? ¿Volver a como era antes? Lo miré con una mezcla de tristeza y de una nueva fortaleza que no sabía que tenía. Miguel, tú has matado a la mujer que era antes. La Carmen que te esperaba cada noche, que justificaba tus ausencias, que se culpaba a sí misma por tu frialdad. Esa mujer ya no existe, ¿y quién existe ahora? Fue una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Quién era yo ahora? Ya no era la
esposa fiel y confiada. Ya no era la mujer que ponía las necesidades de otros antes que las suyas propias. Ya no era invisible, no lo sé todavía, respondí. Pero tengo la intención de averiguarlo. Los días que siguieron a la revelación fueron extraños y dolorosos, pero también liberadores de una manera que no había anticipado. Miguel se mudó temporalmente al cuarto de invitados, y nuestra casa se llenó de un silencio incómodo que contrastaba enormemente con los 40 años de conversaciones rutinarias, discusiones menores y la compañía silenciosa que había caracterizado nuestro matrimonio. El lunes por la mañana, Miguel se levantó temprano y se preparó para ir al trabajo como si fuera un día cualquiera. Lo escuché moviéndose por la casa con esa cautela de quien camina sobre terreno minado, tratando de no hacer ruido, de no molestar, de pasar desapercibido. Cuando bajó a la cocina, yo ya estaba allí con mi té de la mañana, leyendo el periódico. Por primera vez en 40 años, no le había preparado café. Buenos días, dijo cautelosamente. Buenos días, respondí sin levantar la vista del periódico. Se quedó parado junto a la cafetera durante un momento, claramente esperando que yo hiciera lo que siempre había hecho, levantarme, preparar su café, preguntarle qué quería para el desayuno, asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba antes de irse al trabajo, pero no lo hice. Seguí leyendo mi periódico, bebiendo mi té, dejando que se las arreglara solo. Finalmente, empezó a prepararse el café él mismo, con movimientos torpes de alguien que no está acostumbrado a cuidar de sí mismo en las pequeñas cosas domésticas. Carmen, dijo mientras esperaba a que se calentara la leche, necesitamos hablar. ¿De qué? De nosotros. De lo que va a pasar ahora. Dejé el periódico sobre la mesa y lo miré directamente. Se veía mayor, más cansado, como si el peso de las consecuencias de sus acciones hubiera añadido años a su apariencia de la noche a la mañana. ¿Qué quieres que pase, Miguel? Quiero que intentemos arreglar esto. Quiero que vayamos a terapia de pareja, que tratemos de reconstruir lo que teníamos. ¿Y Laura? Su silencio fue respuesta suficiente. No había terminado con Laura. No estaba dispuesto a terminar con Laura. Quería tener las dos cosas, la seguridad y estabilidad de nuestro matrimonio, y la emoción y pasión de su aventura. Eso es lo que pensaba, dije, volviendo a mi periódico. No hay nada que hablar hasta que tomes una decisión real. Se fue al trabajo sin decir nada más, y yo me quedé sola en la casa que ya no sentía como mi hogar. Era extraño cómo un espacio podía cambiar tan radicalmente sin que se moviera un solo mueble. Las mismas habitaciones, la misma decoración, los mismos recuerdos en marcos sobre las mesas, pero todo se sentía diferente, como si fuera un museo de una vida que ya no existía. Decidí que no podía quedarme allí todo el día rumiando. Me vestí con cuidado, eligiendo ropa que me hiciera sentir atractiva y segura, y salí a la calle. Madrid en octubre es hermoso. Los árboles del Retiro empezaban a cambiar de color, el aire tenía esa frescura que anuncia la llegada del otoño, y la ciudad bullía con esa energía especial que tiene cuando el verano termina y la gente regresa a sus rutinas. Caminé sin rumbo fijo durante horas, redescubriendo una ciudad que había vivido durante décadas pero que rara vez había explorado sola. Siempre había sido la acompañante, de Miguel en sus compromisos de trabajo, de los niños en sus actividades escolares, de la familia en las salidas dominicales. Rara vez había caminado por Madrid simplemente por el placer de caminar, sin una agenda, sin responsabilidades que cumplir. Me detuve en una cafetería pequeña cerca del Museo del Prado, un lugar bohemio frecuentado por estudiantes universitarios y turistas. Pedí un café con leche y una tostada, y me senté junto a la ventana a observar a la gente pasar. En la mesa de al lado, una pareja joven discutía en voz baja sobre algo que parecía importante para ellos. Ella tenía esa intensidad apasionada de los 20 años, y él la escuchaba con esa atención total que solo se da cuando estás completamente enamorado. Me pregunté si Miguel y yo habíamos sido así alguna vez, si alguna vez habíamos tenido conversaciones donde cada palabra importara tanto, donde cada gesto fuera significativo. Sí, las habíamos tenido. En los primeros años de nuestro matrimonio, cuando todo era nuevo y emocionante, cuando cada decisión que tomábamos juntos se sentía como una aventura. ¿Cuándo habían dejado de importarnos tanto el uno al otro? ¿Cuándo habíamos empezado a darnos por sentados? Pero luego recordé las fotos que había visto de Miguel con Laura, la manera en que la miraba, la atención que le prestaba, y me di cuenta de que no se trataba de que hubiera perdido la capacidad de tener ese tipo de conexión intensa con alguien. Se trataba de que había decidido tenerla con otra persona. Cuando regresé a casa por la tarde, encontré un ramo de flores en la puerta, con una tarjeta escrita con la letra de Miguel: perdóname. Te amo. Podemos arreglar esto. Las flores eran hermosas, caras,
del tipo que se compra cuando se quiere impresionar. Pero todo lo que pude pensar fue en las rosas rojas que había visto llevar a Laura. ¿Habían sido estas del mismo florista? Las había comprado el mismo día, en el mismo viaje de compras. Tiré las flores a la basura sin leer el resto de la tarjeta. Esa noche, Teresa vino a visitarme. Había llamado a Carmen María para saber cómo había ido el almuerzo familiar del domingo, y mi hija le había contado toda la historia. Estoy orgullosa de ti, me dijo mientras tomábamos vino en el salón. Sé que no habrá sido fácil hacer lo que hiciste, no lo fue. Pero tampoco podía seguir fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué vas a hacer ahora? Era la pregunta que todo el mundo me hacía, y que yo me hacía a mí misma. Docenas de veces al día. ¿Qué hace una mujer de 62 años cuando su vida entera se desmorona? He estado pensando en eso, dije. Y creo que por primera vez en décadas, voy a hacer lo que yo quiera hacer, no lo que se espera que haga. ¿Y qué quieres hacer? Para empezar, quiero volver a trabajar. Teresa me miró con sorpresa. Había dejado mi trabajo como profesora de literatura cuando nació David, hace 35 años, y nunca había vuelto al mercado laboral. Carmen, han pasado muchos años, lo sé. Pero no he dejado de leer, no he dejado de aprender. Y hay programas para personas mayores que quieren volver a trabajar. Instituciones educativas que necesitan profesores con experiencia. No será fácil, pero tampoco va a ser imposible. Y Miguel tendrá que decidir qué quiere. Si quiere intentar salvar nuestro matrimonio de verdad, terminar completamente con Laura y trabajar conmigo para reconstruir lo que teníamos, estoy dispuesta a intentarlo. Pero no voy a ser la esposa que se queda callada y finge que no pasa nada mientras él mantiene dos vidas paralelas. ¿Y si no está dispuesto a hacer eso? Entonces nos divorciaremos. La palabra salió de mi boca con una naturalidad que me sorprendió. Tengo derecho a la mitad de todo lo que hemos construido juntos. Tengo derecho a mantenerme dignamente. Y tengo derecho a buscar mi propia felicidad, aunque sea a los 62 años. Teresa sonrió y levantó su copa de vino. Por Carmen Vega, la mujer que pensé que había perdido y que resulta que solo estaba dormida. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me inscribí en un curso de actualización pedagógica para profesores que querían volver al mercado laboral. Busqué información sobre programas de educación para adultos, universidades de la tercera edad, centros culturales que ofrecían clases de literature. Actualicé mi currículum vitae, que no había tocado en 35 años. También visité a un abogado especializado en divorcios. No porque hubiera tomado una decisión definitiva, sino porque necesitaba saber cuáles eran mis opciones, qué derechos tenía, cómo sería mi situación económica si Miguel y yo no podíamos arreglar nuestros problemas. El abogado, un hombre de mediana edad con una oficina elegante en el centro de Madrid, me explicó con paciencia profesional que después de 40 años de matrimonio, mis derechos estaban bien protegidos por la ley española. Tiene derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, me explicó. El apartamento, los ahorros, las inversiones, la pensión de su marido. Y dado que usted dejó su carrera para cuidar de la familia, también tendría derecho a una pensión compensatoria si el divorcio se hiciera efectivo. Era tranquilizador saber que no quedaría desamparada económicamente, pero también era triste pensar que 40 años de vida compartida pudieran reducirse a una división matemática de propiedades. Miguel seguía llegando tarde del trabajo, seguía duchándose en cuanto entraba en casa, seguía con esa sonrisa ausente que me confirmaba que no había terminado con Laura. Pero ahora también había algo más, una ansiedad nueva, una incomodidad que no había estado allí antes. Se daba cuenta de que algo fundamental había cambiado, de que ya no podía contar conmigo como la esposa comprensiva que haría la vista gorda indefinidamente. Una noche, a mediados de la semana, intentó iniciar una conversación seria. Carmen, no podemos seguir así, dijo después de cenar. Tienes razón, respondí. No podemos. He estado pensando en lo que dijiste sobre tomar una decisión real, y se quedó en silencio durante un largo momento, y supe que no había tomado ninguna decisión. O más bien, había tomado la decisión de seguir como estaba, esperando que yo me cansara de la situación y volviera a aceptar su doble vida. Necesito tiempo, dijo finalmente. Has tenido 6 meses de tiempo, Miguel. 6 meses durante los cuales has estado construyendo una relación con otra mujer mientras me mentías a mí. Cuanto más tiempo necesitas, no es tan fácil. Si lo es, lo interrumpí. O quieres estar casado conmigo o no quieres. O nuestra vida juntos significa algo para ti o no significa nada.
Es una decisión binaria, Miguel. No hay términos medios. Carmen, Laura es complicado. ¿Estás enamorado de ella? No era una pregunta. Era una afirmación, y ambos lo sabíamos. Las palabras habían quedado suspendidas en el aire enrarecido. Del comedor como una sentencia definitiva, cada sílaba cargada con el peso aplastante de 40 años de matrimonio que se desmoronaban lentamente entre nosotros como un edificio antiguo que finalmente cede ante el tiempo. El silencio que siguió no era simplemente la ausencia de sonido, sino algo tangible, denso, que parecía ocupar cada rincón de la habitación donde habíamos compartido miles de cenas, donde habíamos celebrado cumpleaños de nuestros hijos, donde habíamos discutido presupuestos familiares y planificado vacaciones que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra Carmen que había existido en un mundo donde la traición era algo que les pasaba a otras mujeres. No a mí. El reloj de pared que había pertenecido a la madre de Miguel marcaba las 8:15 de la noche con su tic-tac implacable, el mismo sonido que había acompañado nuestras cenas durante años, pero que ahora resonaba como el martillo de un juez dictando sentencia. La luz dorada del atardecer madrileño se colaba por las cortinas de encaje que yo misma había elegido y colgado hace una década, creando patrones geométricos sobre el mantel de lino que había heredado de mi abuela, manchado ahora con una gota de vino tinto que Miguel había derramado cuando le hice la pregunta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Miguel bajó la cabeza y asintió apenas perceptiblemente, ese gesto mínimo que confirma lo que el corazón ya sabía pero que la mente se negaba a aceptar. Sus manos, esas manos que una vez conocía mejor que las mías propias, esas mismas manos que habían acariciado las mías el día de nuestra boda en la pequeña iglesia de San Sebastián donde prometimos amarnos hasta que la muerte nos separara, temblaron ligeramente mientras sostenía la servilleta de lino blanco que yo había planchado esa misma mañana con el cuidado automático de quien ha repetido el mismo gesto doméstico miles de veces durante décadas. Sus nudillos estaban blancos por la presión, como si esa servilleta fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad de lo que estaba sucediendo. Observé sus manos con una claridad dolorosa que me sorprendió, las pequeñas cicatrices del trabajo de carpintería que había hecho los fines de semana cuando los niños eran pequeños. La marca de quemadura que se había hecho ayudándome en la cocina durante una Navidad hace 15 años, el anillo de bodas de oro que había comenzado a desgastarse por el uso pero que seguía brillando débilmente bajo la luz de la lámpara. Manos que habían construido la cuna de nuestra primera hija, que habían enseñado a nuestro hijo a sostener un destornillador, que habían sostenido las mías durante el funeral de mi madre. Manos que ahora habían tocado a otra mujer con la misma ternura que una vez me habían reservado solo a mí. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo que se hacía más profundo y más ancho con cada segundo que pasaba, llenándose no solo con lo que no estábamos diciendo, sino con el peso abrumador de todo lo que habíamos dicho a lo largo de 4 décadas y que ahora parecía insuficiente para salvarnos. Está bien, dije, y mi propia voz me sorprendió tanto que por un momento dudé si realmente había hablado o si las palabras habían salido de la boca de alguna otra mujer que había tomado posesión de mi cuerpo. Sonaba calmada, serena, casi gentil, como si perteneciera a una Carmen que no conocía pero que admiraba profundamente por su compostura en medio de la catástrofe. Era la voz de una mujer que había encontrado una fortaleza que no sabía que poseía, que había accedido a un reservorio de dignidad que había permanecido oculto durante años bajo capas de complacencia y abnegación. Entonces ya tienes tu respuesta. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, y en su voz había algo que no había escuchado en años, vulnerabilidad pura, el miedo de un hombre que se da cuenta de que las consecuencias de sus acciones están materializándose de una manera que no había anticipado. Levantó la mirada por primera vez en toda la conversación, y cuando nuestros ojos se encontraron, fue como mirar a un extraño que llevaba la cara de mi marido. Sus ojos, esos ojos cafés que una vez me habían hecho sonrojar cuando era una joven ingenua de 22 años que creía que el amor era suficiente para construir una vida, que había memorizado cada pequeña línea alrededor de ellos a lo largo de los años, ahora me miraban con una mezcla devastadora de confusión, temor, culpa y algo que me dolió reconocer, alivio, porque parte de él se sentía aliviado de que finalmente hubiera llegado el momento de la verdad, de que ya no tendría que mantener la fachada, de que ya no tendría que fingir que nada había cambiado. Cuando todo había cambiado, de que ya no tendría que llegar a casa cada noche y actuar como el esposo devoto que ya no era. Y esa realización me atravesó como una lanza fría. Él quería que esto sucediera. Tal vez no conscientemente, tal vez no de esta manera exacta, pero una parte de él había estado esperando este momento tanto como yo. Quiero decir que si estás enamorado de otra mujer, nuestro matrimonio ya terminó, dije, y cada palabra salía de mi boca con una claridad cristalina que me asombraba.
Era como si hubiera estado ensayando esta conversación toda mi vida sin saberlo, como si mi subconsciente hubiera estado preparándome para este momento durante meses, tal vez años. Todo lo demás son solo formalidades legales, papeles amarillentos que hay que firmar con tinta azul en oficinas que huelen a café frío y frustración, propiedades que hay que tasar y dividir como si fueran piezas de un rompecabezas que ya no encajan, cuentas bancarias que hay que separar, seguros que hay que modificar, cambios de beneficiarios que hay que notificar. Pero la verdad, Miguel, la verdad más pura y dolorosa es que ya no somos marido y mujer desde el momento exacto en que decidiste poner tu corazón en otro lugar, desde la primera vez que pensaste en ella cuando estabas conmigo, desde la primera mentira que me dijiste para proteger lo que sentías por ella. Las formalidades legales solo van a reconocer oficialmente lo que ya es una realidad emocional. Vamos a ir a un juzgado frío e impersonal donde un funcionario que no nos conoce va a firmar un papel que disuelve 40 años de vida compartida en 5 minutos, pero el matrimonio real, ese que existía en nuestros corazones y en nuestras promesas, ese ya murió. Murió lentamente, sin ceremonia, sin testigos, murió en silencio mientras tú te enamorabas de otra persona y yo fingía no ver las señales que estaban ahí, gritándome la verdad que no quería escuchar. Me levanté de la mesa con una gracia que no sabía que poseía, un movimiento fluido y deliberado que me sorprendió por su naturalidad, como si hubiera ensayado este momento toda mi vida sin darme cuenta. Era el gesto de una mujer que había tomado una decisión irrevocable y que se sentía completamente en paz con las consecuencias. Mis piernas, que momentos antes habían temblado bajo la mesa mientras esperaba su respuesta, ahora me sostenían con una firmeza que no había sentido en meses. Empecé a recoger los platos de la cena con movimientos metódicos y precisos, cada gesto cargado de significado. La vajilla de porcelana blanca con flores azules que habíamos recibido como regalo de bodas de mis padres, el servicio completo para 12 personas que había sido el orgullo de mi madre, cada pieza cargada con él peso invisible de recuerdos acumulados, cenas navideñas donde la mesa se llenaba de risas y conversaciones animadas. Cumpleaños de los niños donde estos mismos platos habían sostenido tartas caseras decoradas con amor imperfecto, cenas románticas cuando aún éramos capaces de sorprendernos mutuamente, noches tranquilas cuando los niños eran pequeños. Y toda la familia se reunía alrededor de esta misma mesa de roble que Miguel había restaurado con sus propias manos durante nuestro 5º aniversario. Cada plato que levantaba parecía más liviano que el anterior, como si al recoger los fragmentos físicos de nuestra vida compartida, me estuviera liberando del peso emocional que había estado cargando durante tanto tiempo. Por primera vez en semanas, en meses quizás, en años si era completamente honesta conmigo misma, me sentía completamente en paz con una decisión. Era como si una niebla espesa y sofocante que había nublado mi mente y mi corazón durante tanto tiempo finalmente se hubiera disipado, revelando un paisaje claro y definido donde podía ver exactamente dónde estaba parada y hacia dónde necesitaba caminar. Carmen, espera, por favor, no hagas esto precipitadamente. Podemos hablar, podemos intentar. No, Miguel. No voy a esperar más. No voy a suplicar, no voy a pelear por un corazón que ya no me pertenece. No voy a convertirme en una de esas mujeres que se aferran desesperadamente a algo que ya murió. Mañana por la mañana voy a llamar al abogado para iniciar los trámites del divorcio. Puedes quedarte en la casa hasta que decidamos cómo vamos a dividir las propiedades, pero ya no somos marido y mujer. Somos dos personas que alguna vez estuvieron casadas, que compartieron una vida, que criaron hijos juntos, y que ahora tienen que aprender a vivir separadamente. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Mi cuerpo se hundió en el colchón de nuestro dormitorio matrimonial como si fuera la primera vez en meses que realmente me permitía descansar. No había más mentiras que descubrir, no había más pistas que seguir, no había más mensajes de texto sospechosos que buscar, no había más decisiones que tomar, no había más esperanzas falsas que mantener como brasas moribundas en mi pecho. Había claridad, y esa claridad, aunque dolorosa como una herida limpia, era liberadora como el primer respiro después de haber estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Al día siguiente, mientras Miguel se preparaba para ir al trabajo con esa rutina matutina que habíamos compartido durante tantos años, el sonido de la ducha, el aroma del café recién hecho, el ruido de la televisión de fondo con las noticias, me acerqué a él en la cocina. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las pequeñas motas de polvo que flotaban en el aire, creando un ambiente que parecía demasiado tranquilo para lo que estaba a punto de decir. Miguel, dije, apoyándome contra la encimera de mármol que habíamos elegido juntos hace 15 años cuando remodelamos la cocina, quiero que sepas que no te odio. No soy capaz de odiarte después de todo lo que hemos vivido juntos.
40 años de vida compartida no se borran de la noche a la mañana como si fueran tinta sobre papel. Pero tampoco se pueden ignorar. Hemos tenido una buena vida juntos. Hemos criado hijos maravillosos que son la prueba viviente de que una vez fuimos felices. Hemos compartido momentos hermosos que están grabados en mi memoria como fotografías que nunca se desvanecerán. Eso siempre será verdad, independientemente de cómo termine nuestra historia. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Vi en su rostro la lucha interna entre el hombre que había sido mi esposo y el hombre que ahora amaba a otra mujer. Carmen, pero también quiero que sepas, continué, y mi voz se hizo más firme, más segura, que merezco algo mejor que ser la segunda opción de alguien. Merezco ser la primera prioridad en la vida de alguien, merezco ser amada sin dudas, sin reservas, sin que el corazón de esa persona esté dividido entre yo y otra mujer. O merezco estar sola pero con dignidad, con la cabeza en alto, sabiendo que no me conformé con las migajas de un amor que ya no era completo. Y tú, Miguel, tú también mereces estar con alguien a quien ames completamente, sin reservas, sin culpa, sin tener que fingir sentimientos que ya no sientes. Te amo, dijo. Con voz quebrada, y por un momento creí ver al hombre del que me enamoré hace tantos años. Sé que me amas, Miguel. Sé que una parte de ti siempre me amará, porque hemos construido una historia juntos, porque hemos sido testigos de la vida del otro durante 4 décadas. Pero no me amas de la manera que yo necesito ser amada. No me amas como se ama a la única mujer de tu vida, sino como se ama a alguien que fue importante pero que ya pertenece al pasado. Y está bien. A veces el amor no es suficiente. A veces el amor se transforma, evoluciona, se convierte en algo diferente, y no hay nada malo en reconocerlo. Cuando se fue al trabajo esa mañana, con su maletín de cuero gastado y su traje gris de siempre, supe que era la última vez que lo veía como mi marido. Todo lo que viniera después sería diferente. Él sería Miguel, el padre de mis hijos, el hombre con quien compartí la mayor parte de mi vida adulta, pero ya no sería mi asterisco Miguel. Me senté en la terraza con mi té de la mañana, en esa silla de mimbre donde tantas veces había leído el periódico los domingos, mirando Madrid despertarse bajo el sol dorado de octubre. La ciudad se extendía ante mí como un mapa lleno de posibilidades, llena de vida que continúa implacablemente a pesar de los corazones rotos y los sueños que tienen que ser modificados, reformulados, reimaginados. Los sonidos de la ciudad llegaban hasta mi terraza, el tráfico matutino, las voces de los niños camino al colegio, el ladrido distante de un perro, la vida cotidiana de millones de personas que, como yo, se levantaban cada día para enfrentar sus propias realidades. Después de años de poner las necesidades de los demás por delante de las suyas, Carmen Vega, a los 62 años, experimenta un profundo despertar personal. Por primera vez en mucho tiempo, quizás en décadas, se siente plenamente presente en su propia vida. Deja atrás el papel de esposa abnegada, de madre sacrificada, de mujer que se había acostumbrado a vivir en los márgenes de su propia existencia. Ya no se define únicamente en relación a los demás, la esposa de Miguel, la madre de Ana, Carlos y Patricia, sino que empieza a reconocerse como una persona completa por sí misma. Con valentía, decide cerrar una etapa importante, su matrimonio. Aunque no tiene un plan detallado ni una visión clara del futuro, da el primer paso hacia una vida que, por primera vez desde su juventud, le pertenece solo a ella. Inicia así un camino lleno de incertidumbre, pero también de libertad, autenticidad y posibilidad. 6 meses después, Carmen vive sola en un modesto pero luminoso apartamento en Malasaña, un espacio que ha decorado a su gusto, sin tener que pedir opinión ni ceder en sus decisiones. Rodeada de libros que le devuelven el placer de la lectura, y de plantas que cuida con el mismo amor que antes daba a los demás, redescubre pequeñas alegrías cotidianas que había olvidado. Da clases de literatura a estudiantes extranjeros, y aunque no es un trabajo que le brinde grandes ingresos, le aporta una riqueza emocional que la hace sentirse plena. Su exmarido Miguel se ha vuelto a casar, y lejos de sentir rencor, Carmen lo acepta con serenidad y madurez. Ha aprendido que el perdón y la paz interior pesan menos que el resentimiento, y que a su edad, viajar ligera de equipaje emocional es un acto de sabiduría. Recibe a sus nietos los fines de semana, disfruta del caos alegre de sus visitas y de ser la abuela que siempre quiso ser, presente, amorosa, libre. A medida que recorre las calles de Madrid al atardecer, con el cielo teñido de tonos cálidos, Carmen sonríe sin razón aparente. Es la sonrisa de una mujer que ha vuelto a encontrarse, que ha comprendido que la soledad elegida puede ser una compañía hermosa, y que no necesita de nadie para sentirse completa. No sabe si volverá a enamorarse, pero tampoco lo necesita. Porque ha aprendido que el amor,
Cuando llegue, si llega, será una elección, no una necesidad. Esta es su historia, no de venganza como pensó al principio, sino de transformación, el renacimiento de una mujer que creyó que su vida había terminado, pero descubrió que apenas estaba comenzando la etapa más auténtica de su existencia.